El periodista, escritor y documentalista Cesario Silvestre se complace en tenerlos a todos ustedes en este significativo acto, donde conoceremos la trayectoria, la vida de ese hombre de San Pedro de Macorís, sindicalista, ex diputado de la República Dominicana, como lo fue José Blanche. Permítanme presentar ya formalmente a las personas que están ocupando la mesa principal. Encabezada la misma por la señora Juana María Núñez Pepén, esposa de José Blanche. El periodista, escritor y documentalista Cesario Silvestre. Acompañándonos también en esta noche, el doctor Fafa Taveras. También nos acompaña la doctora Nelsida Marmolejos. También con nosotros Roberto Amauris Gracia. También nos acompaña en esta noche Victoria Blanche. Damas y caballeros, se suma a la mesa principal la doctora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. También ocupando un lugar en la mesa preferencial, el señor Francisco Silvestre Peguero. También nos acompaña el periodista y escritor Ramón Perdomo. Al igual que el señor José Ramón Jiménez Abud. Ellos conforman la mesa preferencial de este significativo acto, donde los petromacorizanos, los invitados especiales de las distintas localidades del país, se han dado cita para ser partícipes de este significativo acto, para poner en manos de nuestro Dios Todopoderoso este acto. Vamos a pedirle al señor Roberto Amauris Gracia que por favor se presente aquí para la invocación. Antes de hacer una oración, como este día se trata de honrar la memoria y la vida de mi papá, quiero hacer un énfasis de que mi papá en su juventud se conoció con mi mamá en una iglesia, y que a pesar de haberse apartado por mucho tiempo de los caminos del Señor, murió entregándole su vida a Jesucristo. Y parte de ese legado y de ese liderazgo es el que yo en los últimos 15 años me he desempeñado como pastor en Aruba, y quiero agradecer la oportunidad a Cesareo por que nosotros estemos aquí, yo y mi familia hoy, y que yo pueda hacer esta oración. Así que le invito a todos, si podemos ponernos de pie. Amantísimo Dios, esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, porque como dijo el salmista, no hay un lugar donde podamos ir que tú no estés. Hoy te quiero dar gracias por dar la oportunidad a este hombre poner en su corazón el poder, Señor, honrar la vida de mi papá. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que han sacado su tiempo para estar aquí, Señor. Gracias por lo que han colaborado de una forma o de otra con este
con este documental, te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos hoy te pueda hacer sentir bien a ti, agradar a ti. Y Dios, te vuelvo a dar gracias por darme la oportunidad de ser hijo de quien fui y por haber tratado con él y salvar su vida hasta el final. Gracias, Señor. Amén y amén. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenidas a cargo de la doctora Juana María Núñez Pepén, esposa del homenajeado José Blanche, con un fuerte aplauso, por favor. Feliz y bendecida noche tengan todos ustedes. Para mí es un alto honor el contar con la presencia de cada uno de ustedes para hacer realidad este evento que ha sido titulado Documental Audiovisual sobre la vida y los aportes que tuvo José, tanto para cada uno de nosotros, los que le conocimos y lo tratamos, como para la sociedad en su conjunto. Quiero a la vez expresarle mis más infinitas gracias por contar con la presencia de cada uno de ustedes acá. Es de verdad un alto honor para nosotros, porque creo que sin ella el éxito de este trabajo investigativo que ha realizado el periodista Cesario Silvestre no tendría ningún efecto, ningún apoyo, porque visto cómo está el auditorio y leía yo aquel cartel que pone el periodista donde dice que la muerte solo se admite cuando el recuerdo muere, algo así, creo que, porque no veo la parte final. Exacto, entonces digo yo, wow, yo tuve una coinonía, si así se pudiera decir, con Cesario, porque yo decía que José se ausentó físicamente, mas no ha muerto. En cada una de las mentes de las personas que lo conocieron se quedó cautivo. Quería también, o quiero citar un verso bíblico que está en Mateo 26-28, donde Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar su vida como ofrenda por muchos. Con ello no quiere decir que yo esté haciendo una comparación de José con Jesús en nada, pero sí le dejo esto a cada uno de ustedes en esta noche, que cuando el ser humano descubre cuál es el propósito para el que Dios lo trajo al mundo, lo ejerce y lo cumple como hizo José, no muere, sino que se perpetúa en el corazón y en la mente de cada uno. Sean ustedes todos bienvenidos, disfruten de este documental y espero de verdad que nos llame nos traiga, nos deje este trabajo periodístico de Cesario en nuestra mente, imitar lo que fueron los buenos ejemplos y la buena vivencia que tuvo José. Tengan feliz noche, y ya como está avanzada la hora, pues concedo la palabra. Muchísimas gracias a la doctora Juana María Núñez Pepén, quien fuera la esposa del homenajeado sindicalista José Blanche. Soy isleña y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella, y es que mis raíces vienen de esta tierra, y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera,
Y que no hay cariño en la que se parezca, y pa' que no lo sepa dónde vaya, siempre seré de ella. Pero su color han ido cambiando mi vida en montones, y los rayitos de sol pa' que te enamore. Sus agüitas claras, y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana y me encanta ser de allí, porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana, eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Guarararararoy. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueñas del merengue donde la alegría se siente, y donde vaya siempre, siempre seré de ella. Pero su color han ido cambiando mi vida en montones, y los rayitos de sol pa' que te enamore. Sus agüitas claras, y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana y me encanta ser de allí, porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana, eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Guarararararoy. Voy a cantar pensando en ti. Que yo soy dominicana, ay, yo vengo de una tierra llena de colores, de coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, tierra de esperanza, lágrima y ámbar, de coco fresco, de caña dulce, de gente buena, mi Quisqueya bella. Es una bendición, es una bendición, mi Quisqueya bella. Soy dominicana. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Bendiciones que sobreabunden para cada uno de ustedes. En representación de la Escuela José Gracia Blanche, traemos a los caribeños que le estarán deleitando con un merengue un poco sazonado, Caña Brava. Muchas gracias. Es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue Caña Brava es muy bueno de bailar. ¡Wow! Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava.
caña cada vez que quiera. Vámonos en mi caña cada vez que quiera. Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava. Que dame un gajo de tu caña, que dame un gajo de tu caña. Caña dulce, caña brava, dame un gajo de tu caña, dame un gajo de tu caña. Se acabó la caña, se acabó el morel, se acabó la caña, se acabó el morel. Aquí en Monteñano tengo mi querer, aquí en Monteñano tengo mi querer. Caña brava, caña dulce y caña brava, caña dulce, dame un gajo de tu caña, dame un gajo de tu caña. Voy a montar un molino en la carretera, voy a montar un molino en la carretera. Vamos en mi caña de 20 maneras, ay, vamos en mi caña de 20 maneras. Caña dulce, caña brava, ay, caña dulce. Bueno, fuerte el aplauso para los estudiantes en La Caña, el nombre de La Caña, la mención de La Caña en una actividad dedicada a José Blanche, que siempre se preocupó por la mejora de los trabajadores de ese sector. Un fuerte aplauso para esos estudiantes. Muchísimas gracias por la oportunidad. A continuación, palabras de José Hidalberto Gracia, a nombre de la familia, tiene la participación en este acto. Con ustedes, el señor José Hidalberto Gracia. Yo escribí, entre tantas cosas, tantas emociones que hemos vivido en los últimos meses, con relación a lo que hoy está aconteciendo aquí. Yo lo escribí porque soy muy emocional y no voy a hacer como Juana, lo voy a castigar. Es una broma. Bueno, primero que nada, yo doy gracias a Dios por su amor misericordioso y la bendición que nos permite estar en este momento histórico para nuestra familia, para los amigos y para nuestro pueblo, que somos todos. Gracias a Dios por habernos bendecido con un ser humano del calibre y del temple de José Blanche. Un hombre común y ordinario que siempre tuvo unas expectativas extraordinarias de lo que Dios podía hacer con él y a través de él. El libro de los Hechos 10:38 dice que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando al oprimido. Como dijo Juana, no estamos comparando a José con Jesús, jamás. Pero José Blanche hizo suyo ese versículo, así como muchos otros. Y como un buen imitador de Cristo, anduvo entre su pueblo haciendo el bien. Su dádiva y entrega fue funcional, activa y fiel a sus principios, valores y creencias, dedicando su vida sirviendo a su prójimo, vendando las heridas emocionales que las problemáticas sociales causan en la población, lavando los pies de aquellos y aquellas que en el camino necesitaban alivio y el frescor de ser escuchados, siendo la voz de muchos de nosotros donde nunca podían ser escuchados. Ahí llegaban nuestras voces al lugar que tenían que llegar, porque José Blanche llegaba. Restituyendo la justicia a los agraviados y oprimidos por las causas sociales y laborales, por los más marginados de la sociedad. Algo que me gusta y lo voy a compartir con ustedes. Dice, el éxito no tiene dueño. El éxito no tiene dueño. Tiene colaboradores.
Y ahí está el pueblo, los colaboradores. Si podemos decir que José tuvo éxito en las luchas laborales, fue porque su pueblo le apoyó. Dice que fue obediente al llamado que Dios le encomendó, no solo poniendo sus talentos, sino a través del amor a Dios, que fue uno de sus talentos más fuertes, el amor por Dios y la gente. El valor que se requiere para enfrentar las circunstancias de las luchas, que las luchas conllevan, y en el convivir y el quehacer diario. Y en la calidad y el compromiso de la gente que los rodearon. José se rodeó de gente buena. Doy gracias a Dios por muchas cosas. Por la iglesia de Jerusalén, donde se casó con mi madre. Y nosotros somos el fruto de ese matrimonio, mi hermano Roberto. Yael, que no está aquí presente, pero sé que en su mente está aquí. Doy gracias a la familia Rojas, Nuris, Scarlett, Hochi, la fenecida nenita, por su amor y sus cuidados para con mi padre. Doy gracias a la familia Blanche, mi tía Masa. El patio de la casa de José se extendió hasta su casa. Y ahí sí que era su consejera, era su madre. A la familia, a Luis Blanche, su tío, a Pepito, del cual José Blanche tiene su nombre, que yo lo heredé. A Luis Blanche, pues su esposa, tía Clavel, la que papi le llamaba la chánchala. A sus hijos Nanino, Nana, Luisa Blanche, por su amor y su apoyo incondicional. A su abuela materna, que siempre la apoyó mucho económicamente. Su papá, mi abuelo, Ramón Gracia. Su madre, Mariana Blanche. La abuela que mis hermanos y yo no pudimos conocer. Gracias por ella, por llevar los 9 meses en su vientre y formar al hombre en que se convirtió José Blanche. Por la familia Gracia, no se me queda, tía Luisa, hermana y consejera. Ay, mis primos, Sayonara, Lorella, Franklin. Su casa siempre estaba abierta para todos nosotros. Sus hermanos Rafi, Mercedes, tía Loli, Otto, Sonia, siempre vivieron en la capital, su hermano Miguelito. A todos, la familia Gracia y Blanche, gracias por amarlo tanto. Gracias a aquellos y aquellas que papi les llamó sus amigos, sus amigas, que lo alentaron, le dieron ánimo, le prestaron el hombro para llorar y el pañuelo para acercarse las lágrimas en los momentos difíciles y de adversidad. Pero también a los que José le prestó el hombro, le prestó el pañuelo, le extendió las manos y le abrazó en los momentos duros de la vida. En las casas donde hacía una parada para visitar a un amigo y tomarse una taza de café, o probar un plato de comida o echar una siestecita, simplemente compartir un momento jocoso para el recuerdo. Gracias. A los que enfrentaron junto con él las persecuciones, reprensiones, hasta cárcel, defender sus ideales en favor de los mejores salarios, el mejor ambiente laboral digno para el trabajador y leyes que protegieran a la clase obrera entre muchas causas de lucha. A todos ustedes, gracias por amarlo tanto, por cuidarlo, porque fueron esas contestaciones de oración que José Blanche había clamado. Fueron ese milagro enviado del cielo que José Blanche necesitó en su vida. Gracias a todos ustedes. Gracias a los cuidadores que se encargaron, de atenderlo en la Plaza de la Salud, a los que le acompañaron durante su tratamiento en Houston. Gracias a todos ellos. Gracias a la familia Núñez Pepén por ese retoño que se llama Ismael, que nos dejó. Y gracias porque esos últimos 10 años con Juana, mis hermanos y yo pudimos disfrutar en plenitud a ese señor que se llamaba José Blanche. De verdad que, wow. Gracias familia Núñez Pepén, están por ahí. Y agradecido eternamente por ustedes porque fueron ese instrumento
que activó a la familia completa y nada. Gracias a todos y buenas noches. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias a José Hidalberto Gracia por estas palabras emotivas de su padre, quien es el homenajeado en esta noche, donde cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de ver ese trabajo de investigación, de profundidad, llevado a cabo por el periodista, escritor y documentalista Cesario Silvestre. Es el momento para escuchar las palabras del autor. Con un fuerte aplauso presentamos a Cesario Silvestre. Muy buenas noches a la honorable mesa de honor que me honra en compartir. Me siento muy a gusto de estar en compañía de personalidades de tan alto nivel y personas que admiro mucho. Muchísimas gracias por esa distinción de permitirme hacerle compañía en esa mesa de honor. A doña Victoria, doña Gracia, doña Masa, a Ismael, a Roberto Amauris Oyer, a José Hidalberto, a la magistrada doctora Juana María Núñez Pepén, a la honorable ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, al legendario, histórico, revolucionario, hombre de lucha, don Fafa Taveras, a la ex dirigente social y diputada Nelsida Marmolejos, al periodista, escritor, poeta, documentalista, productor de radio y televisión y maestro mío también, Ramón Perdomo. A mi hermano Francisco Silvestre Peguero, a don José Ramón Jiménez Abud, quien asumió la pose de asistente, siendo él un maestro. Imagínese usted el gran compromiso de tener como asistente a un maestro de esa naturaleza. A ustedes, público, muchísimas gracias. Un público selecto, importante, distinguido por demás. Me siento muy, pero muy complacido de verle en esta noche. Quiero agradecer inmensamente a la familia de don José Hidalberto Gracia Núñez, don José Blanche, porque me permitieron hacer uso de su nombre para producir este trabajo audiovisual que me costó mucho esfuerzo, mucha dedicación,
desplazarme por diferentes lugares para conseguir obtener el contenido del mismo. Obviamente sobró material, tanto así para producir 4 o 5 documentales más, de la intensidad, de lo nutrido, de las revelaciones de las personas. Pero lamentablemente no podía llevar a cabo un documental kilométrico de esa magnitud por asunto de tiempo. Pero de verdad que traté de sintetizarlo en la medida de mi posibilidad. No tanto así para no quitar la esencia y no tan extenso para no hacerlo cansón. De manera que el material tiene un contenido variado. Hay elementos que se hicieron muy comunes, que fue la de destacar los dotes, la calidad humana, la forma sensible de él. Todas esas cosas fueron en comunes, que la gran mayoría de entrevistados hizo uso del mismo. Entonces, traté de sacar de cada entrevistado lo que le faltó decir al otro para hacerlo variado y sustancioso y diversificado. Por esa razón, el material lo reduje a 51 minutos, que era mucho más. Pero es un material interesante, enriquecido, con una esencia bien elegante, y todos los que participaron lo hicieron de manera magistral y me siento muy a gusto del material. Tanto así que a futuro tengo en planes publicar un libro ya un poco más amplio, más detallado, en donde los detalles que no pude plasmar en el audiovisual, pues hacerlo a través de un libro que voy a promover próximamente. Me siento muy agradecido de esa dama vestida de caperucita roja que acompaña la mesa de honor, la licenciada Mayra Jiménez, que con muchísimo amor y entrega se mostró dispuesta a apoyarme en todo lo que se hizo necesario para el documental. Y además agradezco inmensamente a la doctora, a la magistrada Juana María Núñez Pepén, Juana, como le digo popularmente, por su apoyo militante, no solamente por su apoyo logístico y de ayudarme a confirmar datos, que siempre la llamaba, pero aclárame esto, pero dime aquello, pero me dijeron esto, es verdad, es mentira, ayúdame a confirmarme. La llamaba a todas horas, de noche, no había horas para llamarla. Igualmente a José y de Alberto, el hijo mayor, a Roberto, a Mauri, Chiqui,
100%, fue la persona que me puso la primera piedra para apoyarme en esta iniciativa. A Ismael, su hijo, que se entregó, a doña Victoria Blanche, a doña Nelsida Marmolejos, que se desplazó de Santo Domingo a ofrecernos sus declaraciones. Y reitero a este señor que está sentado aquí a mi izquierda, maestro de profesión, el licenciado José Ramón Jiménez Abud, quien me ofreció un apoyo incondicional y que le estaré por siempre agradecido. A cada uno de ustedes que han tenido la amabilidad de estar aquí presente, de apoyarme en esta iniciativa. Necesitamos, porque hay muchos también que quisieran hacerlo, recibir apoyo de las instituciones que manejan recursos de más para apoyar este tipo de iniciativa. Se trata de un personaje que luchó, abogó, defendió, orientó a muchas obreras que se sentían desprotegidas, a muchos trabajadores del Ingenio Porvenir. Un hombre que lo dio todo y murió en la inopia. Tuvo que vender su casa. Y de verdad, de aquí debe salir una motivación. Y qué bueno que tenemos con nosotros una ministra de la mujer que puede servir de portavoz. Ustedes no se imaginan de qué forma uno tiene que hacer ese tipo de trabajo. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Cada vez que yo hago un documental de esta naturaleza, tengo que mendigar. Tengo que estar detrás de miseria para que me puedan apoyar. De manera que yo dejo esta inquietud en ustedes para que sirvan de portavoz y para que podamos seguir proyectando otros documentales que dignifiquen la memoria no solamente de personas que han fallecido, sino de personas que hoy tenemos en vida y que son dignas de que se les reconozcan. Por ahí anda Sonia Iris Reyes, una mujer valiosísima. Por ahí anda Raúl Lebrón, dentro de otras cantidad de personalidades que no se les reconoce, que no se les da la oportunidad. E incluso quien os dirige la palabra no está nombrado en ningún ministerio, porque no pertenezco a ningún comité de base. Entonces, en un país donde haya exclusión social, que porque yo no me puse una gorra y fui un lacayo de un personero de la política, que no se me dé la oportunidad de trabajar como el que más, que soy dominicano. Yo creo que es justo que también yo pueda trabajar dignamente
y pueda ofrecer un servicio útil a un ministerio de cultura que pueda servir a mi pueblo, a mi patria. Aquí con nosotros hay una dama que surgió del movimiento sindical, que desde la edad de 14 años estuvo ligada a las luchas, a las defensas de los obreros, de las obreras, de los hijos de Machepa. Es una aventajada que aprendió muchísimo. Digo aventajada porque aprendió mucho. Supo aprovechar, codearse con José Blanchi. Y hoy ella está con nosotros y tiene algunas palabras en este acto. Con nosotros la licenciada Mayra Jiménez. Buenas noches a todas, a todos. Y yo quisiera, en aras de la economía del tiempo, que ustedes me permitan sumarme a los saludos a la mesa de honor. Y quisiera hacerlo en la persona de Juana María Núñez Pepén, nuestra querida Juanita, la honorable magistrada, mi amiga y la viuda de José Blanchi. Juana, en ti quiero saludar a todas y a todos los que integran la mesa. Y de verdad que me gustaría detenerme para saludar a Chiqui, como yo le conocí cuando era apenas un adolescente y cuando de alguna manera le estaba disputando el cariño del papá, a Checho, o al chiquito, a Maelo. Y me hubiera gustado también tener tiempo, y no lo voy a hacer por respeto a todas y todos ustedes que vinieron a ver ese documental que resume parte de la vida de José Blanchi, pero me hubiera gustado tener tiempo también para saludar a los nietos que no necesitan presentación porque se parecen bastante a su abuelo. A ese abuelo del que hoy les aseguro que pueden sentirse muy orgullosos, que fue un padre ejemplar, que fue un dirigente político, Fafa, porque José Blanchi era un dirigente político y un dirigente sindical que hoy podemos decir que constituye un referente de lo que necesita la sociedad dominicana en el ámbito de la lucha política, de la lucha social. Ese hombre que nunca vaciló para defender los intereses de los trabajadores del sector azucarero y que con plena conciencia de clase como la que tenía José Blanchi, no se limitó solamente a defender los intereses de esos trabajadores y trabajadoras que él representaba, sino que se dedicó también a organizar a trabajadoras y trabajadores de otros sectores para cambiar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida. Yo les puedo asegurar que hoy no pudiera estar aquí dirigiéndome a todos ustedes si no hubiera tenido la oportunidad de conocer y luego de terminar de crecer y sobre todo de formarme al lado
de José Blanche. Y quiero decirle que el mayor legado que él nos dejó a cada uno, a cada una de la que tuvimos esa oportunidad, fue el ser personas responsables, trabajadora, comprometida y sobre todo personas éticas, porque él era un gran referente de ética, de compromiso, de solidaridad, de dignidad. Y por eso me alegro tanto esta iniciativa de elaborar y presentar este documental que, insisto, resume una parte de su vida, porque personas como José Blanche, seres extraordinarios como él, merecen que su vida sea contada, para que también se conviertan en referente para las presentes y futuras generaciones. Él, a propósito de que hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud, era un hombre que creía mucho en las jóvenes, en los jóvenes. Siempre estuvo preocupado por el relevo y trabajó para ello, le dedicó tiempo a ello. Entonces, tener esa oportunidad de conocer a profundidad su historia para aquellos que no pudieron conocerla. Cesario me decía que él sentía que este pueblo no le reconocía a José todo su sacrificio, todos sus aportes, y yo le decía, San Pedro de Macorís y en muchos rincones del país lo recuerdan, lo añoran como lo que él fue, un gran ser humano, un hombre cercano, un hombre solidario. Pocos son los hogares en San Pedro de Macorís donde José no tocaba la puerta y era como si entrara un hijo más de esos hogares. Y así se le recuerda, así se le quiere. Obviamente hay una generación que nació después, que no tuvo la oportunidad, que no tuvo el privilegio de conocerle y que no tuvo, como lo tuve yo, el privilegio y el honor de contar con su acompañamiento, de contar con todo el apoyo que me dio para mi proceso de formación. Y por eso este tipo de material, este documental, como describía Ramón Perdomo, contribuye a eso, a que estas generaciones puedan conocer esa historia que, repito, merece ser contada, porque si algo necesita la sociedad dominicana es de hombres y también de mujeres, como en vida lo fue José Blanche. Fue una pena que tuviera que irse a destiempo, porque todas y todos los que estamos aquí sabemos que José pudiera estar en esta sala para ver el documental que cuenta de manera resumida su vida, si no hubiera tenido que hacer frente a esa enfermedad tan dura que le afectó y que no permitió que Maelo pudiera disfrutarlo tanto como lo disfrutó Yael, Checho, Chiqui, o que sus nietos, sus nietas no pudieran conocer y disfrutar a plenitud de ese abuelo extraordinario que tuvieron. Cesario, te agradecemos también profundamente el hecho de que haya tenido siempre el interés de documentar
la vida de José Blanche. Agradecerte también porque con esta iniciativa se honra a quien honra merece. La historia de seres humanos como él merecen ser visibilizadas, merecen ser contadas. Y yo comparto, y con esto voy a concluir plenamente, que hay muchas historias de macorizanos, de petromacorizanos y de dominicanas y dominicanos en toda la geografía nacional, que hay que contarla, hay que visibilizarla, sobre todo en una etapa como la que estamos viviendo, donde mucha gente cree que las salidas son individuales y que para todos los temas y los problemas que requieren de una salida y de un compromiso colectivo, de alguna manera procuramos salidas individuales. José creía en la lucha colectiva, él creía profundamente en la lucha de la clase trabajadora, pero creía también en la lucha de los otros sectores sociales. Siempre me decía que todas y todos tenían que organizarse en cualquier espacio que le tocara, pero que había que organizarse porque unidos en la lucha éramos invencibles. Yo siento que a esta sociedad le falta mucho ese mensaje del compromiso, ese mensaje de lo que se puede hacer desde lo colectivo. Y decir, Juana, finalmente, y decirle a su familia que la vida y la historia de hombres extraordinarios como José Blanche no nos pertenece, le pertenece a su pueblo, le pertenece a todas y todos, porque él, de donde está, es una luz que nos ilumina para que siempre, siempre transitemos por el buen camino. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy de la que quiero ver el documental, que dura casi 1 hora, y soy también una de las tantas y tantos que están en la sala que tiene el compromiso de asegurar que podamos divulgarlo, repito, para que su historia siga sirviendo de motivación a tantas y tantas personas que en la República Dominicana lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de la Mujer, licenciada Mayra Jiménez, por sus palabras, emotivas palabras, destacando la obra de José Blanche. Damas y caballeros, ha llegado el momento cumbre, el momento de la presentación de este audiovisual, legado histórico de un sindicalista. Con ustedes presentamos este documental en honor a José Blanche. José Hidalberto Gracia Blanche nace en San Pedro de Macorís un 1 de octubre del año 1946. Fueron sus padres Ramón Gracia Figueroa y Mariana Blanche. El papá de José Blanche tenía un colmado por los 4 caminos. La mamá de José Blanche vendía leche a los mayenes a 10 cheles
la botella de leche. Y cosía, era modista. En el año 1958, a la edad de 12 años, se inició como aprendiz de mecánica en el Ingenio Porvenir. Mi mamá tenía relaciones con los jefes y le consiguió trabajo con los jefes de aprendiz en el taller de mecánica. Era hijo único de su madre, fallecida en el año 1960, cuando él tenía 14 años de edad, quedando bajo el amparo de su abuela, Luisa Rivera Mencía. Estudió en San Esteban. Le daban premio por comportación de él. Fue el tercero de 7 hermanos paternos: Sonia, Dolores, Loli, Luisa, Miguel, Lucy, Mercedes y Rafael. Él quería hacer lo que hacía desde el sindicalismo para beneficio del pueblo, no de él. Papi, una de las cosas que puedo mirar es que papi era amigo de los pobres y de los ricos. Papi no le tenía rabia a nadie. Papi era amigo de los pobres, de los ricos, del capitalista, aunque le hacía la contra cuando tenía que hacérsela, podía hacerse amigo de ellos. Realizó sus estudios en el Colegio Episcopal San Esteban, ubicado en la avenida Francisco Domínguez Charro del sector Miramar en San Pedro de Macorís. Muchas veces los sacerdotes episcopales tenían que ir a las cárceles a sacar a estos muchachos que a veces por cuestiones políticas eran encarcelados. En su primer matrimonio, durante los años 1967-1978, estuvo unido a la señora Tomasa Oller Sabater, con quien procreó a 3 de sus hijos: Yael Mariana, José Hidalberto Checho y Roberto Amauris Gracia Oller Chiqui. Era un hombre que amaba a todo el mundo y era muy especial perdonando. A papi mucha gente le hizo cosas. Papi era amado por la mayoría. Ay, pasó mucho trabajo, porque alguna vez se lo andaban buscando y él tenía que esconderse para no dar de frente. Se escondía. Pasó mucho trabajo, pero logró vivir y siguió siempre su ironía de ser algo. Durante las décadas de los años 70 y 80, paralizó varias veces el Ingenio Porvenir en reclamo de mejores condiciones laborales para los obreros. Paralizó el Ingenio Porvenir. Paralizado el Ingenio Porvenir completo. Y tuvo que venir el general de la policía de Santo Domingo a San Pedro de Macorís porque lo llamaron de emergencia porque estaba el ingenio parado y era un lío del carámbale y los policías rodeando el ingenio rodeado y todo, y él allá adentro como un... Ahí entraron a discutir con él lo que era, que hicieron, lo que acordaron cuestiones, y de ahí entonces siguió el ingenio trabajando. Eso fue una historia, ¿verdad?, que todo el mundo no la puede contar. Se dedicó a tiempo completo a formar parte de la Central General de Trabajadores CGT. Ahora mismo nosotros podemos disfrutar de lo que se llama una liquidación que en aquella época no existía. Cuando tío José terminó ya de organizar el ingenio, que ya el ingenio caminaba como camina, entonces se fue a la zona franca y yo era empleada ya de zona franca. Y de ahí para acá fue que vino el tema de liquidación en la zona franca. En el principio de la zona franca, recuerden que como eran empresas norteamericanas, pues se vino con una mente hasta cierto punto esclavista. Entonces la gente trabajaba horas extras sin control. Y cuando José Blanche entró a la zona franca, ahí hubo control de horario, de tarjeta, de liquidación, de regalía, y ya como que la cosa se ordenó, y podemos decir 30, 40 años después, pues ya sigue funcionando. Pero en el inicio de la zona franca no era tan sencillo, era un salario de miseria, no habían las famosas horas extras y mucho menos una liquidación. ¿Cómo me inicié en la vida sindical?
en la lucha social, en la participación política, fue posible gracias precisamente a personas como José Blanche, que siempre estuvo ahí identificando a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que él entendía que tenían condiciones para formarse integralmente e integrarse a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y a las luchas sociales. Y lo menciono a los dos porque yo recuerdo que en esa época, siendo muy joven, siendo todavía una adolescente, nuestras luchas no eran solo por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de las zonas francas. En ese momento las mujeres eran la gran mayoría y sobre todo mujeres muy jóvenes, sino que a esa lucha diaria, a esa lucha cotidiana en ese parque industrial de San Pedro de Macorís, que después extendimos a otros parques industriales de todo el país, también se sumaba la lucha por la mejora de las condiciones de vida de la gente de San Pedro de Macorís. Él no fue un sindicalista puro y simple, él fue un promotor político en el seno de los trabajadores. Y por eso, aunque siga teniendo una referencia para la clase obrera y para el sindicalismo, él tiene también el mérito de ser uno de los primeros representantes de las ideas socialistas en el aparato político del gobierno. Y por eso Blanche merece nuestro respeto y nuestra gratitud por haber estado a su lado cuando todo el mundo a lo mejor lo que pensaba era en su interés o en su beneficio. Y él probó que era un hombre generoso. Uno siempre tiene que relacionar al pueblo de San Pedro con la simiente del movimiento sindical dominicano, la parte del país donde prácticamente nació el sindicalismo clasista. Un sindicalismo que de ahí se expandió prácticamente por todo el país. Blanche fue una persona que transitó con nosotros un largo camino en circunstancias evidentemente muy difíciles, porque hay que decir que el costo que se pagaba en los tiempos de la juventud nuestra, compartida con José Blanche en la parte sindical, la acción podía costar la vida, podía costar el exilio o podía costar la persecución. Y a Blanche le tocó trabajar quizá uno de los sectores tradicionalmente más oprimidos del país, porque él se desarrolló precisamente en el área, por ejemplo, de los ingenios azucareros, pero no limitó su accionar, por ejemplo, a los ingenios azucareros. No. José Blanche trascendió entonces y fue capaz de trasladar su criterio sindical, su formación sindical, su interés por crear conciencia en los trabajadores, por reivindicar sus derechos a otras áreas del trabajo tan difíciles como el azucarero. Por ejemplo, el sector de Zona Franca, José Blanche también supo asumirlo en una población que, como la de San Pedro, también fue pionera en la creación de los trabajadores de los sindicatos de trabajadores de Zona Franca, trabajadores que en este país se instalaron sobre la base de un compromiso previo del capitalismo internacional y de los gobiernos locales, en la que la cláusula de la no sindicalización era una cláusula secreta que no se firmaba, pero que era implícita. En la Zona Franca usted no podía formar sindicato.
Sin embargo, Blanchi fue pionero de la gente que en San Pedro de Macorís, y entonces trasladando el ejemplo al país, comenzó la creación de instituciones, de sindicatos de zona franca. El movimiento sindical anterior era un movimiento sindical marcado por una gran presencia en la industria azucarera dominicana, que era la principal industria que existía, donde habían diversos sindicatos de corrientes políticas diversas, progresistas, algunos no tan progresistas, más conservadores, pero ese cambio que se produjo con el proceso de privatización que se dio en la República Dominicana cambió el horizonte del movimiento sindical, porque entonces hemos tenido que comenzar a organizar en otras áreas complejas, donde no existía una tradición sindical, y el caso de la zona franca es uno, y por eso es tan importante este trabajo que ustedes están haciendo sobre el inicio de la lucha que se produjo en la zona franca del país, sobre todo en San Pedro de Macorís, encabezada por ese líder de esa coyuntura importante, José Blanchi. Él siempre estuvo presente reclamando el derecho de los trabajadores en la zona, en los ingenios azucareros. Él fue un bastión. Entonces de José Blanchi nos une una historia común, no solamente como amigo, como compañero, con una solidaridad común, sino en la lucha por la clase trabajadora en el ámbito sindical, él, y como legislador. O sea, como legislador debo de decir que con José Blanchi, conjuntamente con Jorge Frederick Hugh, que eran dos diputados insignes, representando dignamente a los trabajadores de San Pedro de Macorís en el Congreso Nacional. José Blanchi era parte del sindicato de técnicos y afines que funcionaba ahí, y yo cuando entro, me reintegro, caigo en el Sindicato Unido de Trabajadores del Ingenio Porvenir, SUTIP. Entonces se fusiona el sindicato de técnicos con SUTIP y se forma un solo sindicato unido, y se le nombra Sindicato Unido del Ingenio Porvenir. Entonces José Blanchi encabeza como secretario general y este servidor como secretario de reclamos y conflictos. En el año 1986 encausa sus luchas en el Sindicato Unido de Trabajadores de Zona Franca de San Pedro de Macorís. José tenía una capacidad impresionante para abrir puertas donde quiera que él llegaba. Pero también José era una persona tan especial que en una ocasión, en una de las fábricas que producía joyería en San Pedro de Macorís, habían hecho una huelga porque no le permitían organizarse en sindicatos, porque los despedían sin pagarle prestaciones laborales y todo esto. Entonces todas esas personas fueron despedidas, ¿no? Y el dueño de la fábrica le llama a José, y el caso estaba en los tribunales y todo, y le dice: mira, José, yo a esa gente que me hizo esa huelga no le voy a pagar un centavo, pero todo lo que a ellos le toca de prestaciones laborales yo te lo voy a entregar a ti. Así dicho. Y José le dice: sí, claro, pero yo lo recibo, ¿cómo no? Tráemelo a mi casa, que yo lo recibo con muchísimo gusto, pero que no falte un solo peso, que esté todo lo que les tocaba a ellos con sus prestaciones laborales. ¿Y tú sabes lo que hizo José? Él los convocó a todos, lo encerró en su habitación de su casa, ahí al lado. Él estaba en la sala. Cuando recibió todas las prestaciones, abre la puerta y le dice: muchachos, salgan, que aquí están sus prestaciones laborales. Ya no vamos a tener que tener una lucha de 5, 10 o 15 años en los tribunales. Generosamente él le vino a pagar sus prestaciones laborales. Yo nunca olvidaré esa imagen de la cara de ese gerente de esa empresa cuando eso pasó, cuando él creía que a una persona como José podía sobornarlo y encontrarse con una situación como esta. Ya usted puede imaginarse un escenario como ese. Pero ese era José Blanchi, ese era la persona que nunca perdía la oportunidad para avanzar
hacia su propósito. Una persona muy segura de sí misma. O sea, José nunca tuvo el temor de que lo vean con alguien. O sea, él estaba en la izquierda, pero él podía juntarse con un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y José no tenía ningún temor de lo que iban a decir de él. Era una persona como tan segura de sí misma que siempre estaba ahí y siempre tocando puerta para mejorar. Y esa era su historia de vida. O sea, nosotros salíamos por todo el país, ¿no? Y José siempre en cada pueblo que llegaba, en cada provincia que llevaba, siempre había una u otra familia que le abrían las puertas de par en par, porque llegó José Blanche y por supuesto siempre yo creo que lo que más feliz le hacía era hacerse acompañar de trabajadoras y trabajadores, de esos jóvenes que él estaba formando para el relevo. José Hidalberto Gracia Blanche enfrentó de manera tenaz a los patronos que no cumplían los derechos laborales de sus empleados. Ese auténtico sindicalista se caracterizó por ejercer su mayor interés en el beneficio de los trabajadores. José Blanche, como se le conocía, fue una figura que estuvo totalmente ligada a la vida sindical de San Pedro de Macorís. José Blanche era dirigente de la Central General de Trabajadores CGT, que en ese entonces dirigía Francisco Santos, y encabezó las luchas en pro de reivindicaciones de obreros de la zona franca de San Pedro de Macorís en su momento. Con anterioridad lo había hecho en los ingenios azucareros de esta ciudad. Y que se recuerde, pues José Blanche estuvo ligado a estas luchas, pero con un grado de honestidad que nunca se le cuestionó. Los diputados que cobraban eran algunos 10 o 12 o 15 mil pesos. Los diputados, yo creo que hasta menos. Y José tenía problemas con la señora porque yo le llevé una compra a Juan, le llevé una compra a doña María, le llevé una comprita a fulano y me quedé con esto nomás. Estamos hablando de un hombre que independientemente de su concesión ideológica, la sociedad de San Pedro de Macorís, todas las clases sociales lo asimilaban por su forma precisamente del compañero José Blanche ser. Una persona servicial, amable, siempre tenía una sonrisa a flor de piel, escuchaba a la gente, no importa que estuvieran o no de acuerdo con él, una persona humilde y entregada, fundamentalmente entregada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la historia de José Blanche la gente debe de conocerla, porque partiendo de la praxis de cada ser humano es que se va aprendiendo y se va asimilando. Por causas de los obreros, se expuso a persecuciones y encarcelamientos. José Blanche fue una persona que no flaqueó nunca en la lucha. Siempre se mantenía a la vanguardia, encabezando las marchas hacia la zona franca de San Pedro de Macorís, en los ingenios azucareros. José Blanche era el dirigente, el que iba adelante en todas las manifestaciones y en muchas ocasiones fue preso, fue apresado. José Blanche fue apresado en varias ocasiones, conducido a la Dirección Regional Sureste de la Policía, pero nunca José Blanche flaqueó en su lucha. En una ocasión él estaba huyendo y yo tenía un cuarto en la casa mía, que estaba fuera de mi casa, al lado, y él se refugiaba en ese cuarto. José Blanche lo conocí yo cuando llegué a San Pedro de Macorís en el 1983 a dirigir la parroquia San Pedro Apóstol y el colegio. Eran años
pujantes en San Pedro de Macorís. Desde ese entonces nos hicimos buenos amigos porque yo vi en él un hombre totalmente encargado por una causa doble, digna, defender los derechos y la dignidad de la gente, del pueblo. Radiante como el sol, con sueño de gigante, así fue su vida, así fue José Blanchi, luchador incansable, buen amigo, buen padre, revolucionario, patriota como nadie, forjador de sindicatos, la patria su baluarte, defendió con valor al obrero en las calles. José Blanche, te recuerdo con tu sueño de gigante en San Pedro de Macorís. Tu memoria vive y late. Como sindicalista representó al país en México, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Rusia. José no solo estuvo en Rusia o estuvo en Cuba en representación en un evento determinado. José pasó por muchos de esos países, un proceso también de su formación laboral, de su formación política. Y yo creo que las capacidades que tenía José, los conocimientos a profundidad que tenía él de los temas laborales, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional, la sólida formación política que tenía en el ámbito de la democracia, tiene que ver con el hecho también de esa participación suya en esos espacios a nivel internacional. Pero él también desde ahí cultivó relaciones y generó oportunidades para que otras generaciones pudieran pasar por esa experiencia y por esos procesos de formación. Él estuvo en Cuba y él estuvo también en Europa. Es decir, él disfrutó de la posibilidad de conocer auténticos dirigentes de trascendencia. Y yo creo que eso fortaleció su actitud humilde pero militante. Él nunca fue un arrogante ni un exhibicionista en su jerarquía. La humildad lo acompañó siempre, pero él estaba muy abierto a aprender de los otros y a nutrir incluso su propia formación. Y él tenía mucha capacidad de comunicación. Él era un tigre hablando con la gente y buscándolo. Y un hombre así, que ya había sido una representación política y una autoridad, no era común. En San Pedro habían dirigentes de otros partidos políticos que aspiraban a posiciones y era gente que tenía muchos recursos económicos en la política y entonces andaban con patanas y con todo un despliegue de recursos. Y yo recuerdo como nosotros, que siempre estábamos inventando para salir de abajo y para darnos ánimos uno a otro, nuestro eslogan era: Blanche no tiene patana, pero el pueblo a él lo ama. Y con ese eslogan nosotros tocábamos tantas puertas y tantas puertas en San Pedro de Macorís, en todas sus provincias, pero encontrábamos mucho apoyo. O sea, fue posible en ese momento para el PRD, porque fue producto de una alianza de la izquierda con el PRD, en la que él va en esa boleta salir electo diputado, porque el candidato era él, porque solo José Blanche podía, en circunstancias tan difíciles y tan precarias como la que teníamos para participar en la política, salir ganando una diputación en esa provincia de San Pedro de Macorís. Había que tener su reconocimiento, había que tener el prestigio que él tenía y había que tener también esa fe de que era posible. Blanche siempre creía que era posible.
Blanche siempre fue una persona que creía que producto de la lucha era posible obtener ganancia de causa. Y eso era en el sector laboral, en el sector social, igualmente en la participación política. Sin contar con recursos económicos, logró obtener la candidatura a diputado en el año 1990 en representación del bloque socialista, siendo electo para los años 1990-1994 por la provincia de San Pedro de Macorís. Con Peña Gómez, que éramos solidarios, es que se da el hecho de que busquemos una representación del bloque y nosotros apelamos a escoger a alguien del movimiento obrero que tuviera una calidad representativa. Y es con esa función que José Blanche llega a la Cámara de Diputados en 1990, movido por el interés de seguir impulsando la representación de los trabajadores y por tener en el Congreso una persona confiable que pudiera promover precisamente las aspiraciones revolucionarias de nosotros. Y así José Blanche se hace diputado. Y ejerciendo el diputado, él fue una labor, era una fuerza muy minoritaria, pero tenía dentro la base para las relaciones que le permitiera usar su influencia para ampliar su relación con la comunidad laboral del Este, pero sobre todo de San Pedro. Y eso fue la primera representación política que tuvo en el Congreso el bloque socialista, José Blanche. En esa ocasión histórica, José Blanche formó parte del Acuerdo de Santo Domingo y de un conjunto de partidos aliados que postulaban como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al doctor José Francisco Peña Gómez. Siendo diputado, usó el hemiciclo para denunciar las cancelaciones de la clase trabajadora. Tras agotar su ciclo legislativo de 4 años, prefirió no reelegirse. Él fue con tantas expectativas al Congreso Nacional, con tantas expectativas de que desde ahí él iba a poder impulsar todas las transformaciones a las que él aspiraba en el ámbito laboral y en el ámbito social. Y cuando llega a ese escenario se da cuenta que no es tan fácil, que es complejo, que en el Congreso lograr, por ejemplo, que iniciativas legislativas se traduzcan en leyes que mejoren la vida de la gente, implican unos procesos que son complejos. Yo siento que ya para cuando transcurren esos 4 años de él ser diputado, de estar yendo al Congreso, dice, bueno, esto no necesariamente es lo que quiero, pero también tenía que ver con la propia situación política a nivel local de San Pedro de Macorís. Hay que recordar que la posibilidad de accesar a una de esas representación popular es a través de los partidos, y ya para cuando él concluye esos 4 años, la coyuntura política que se presenta en el momento que él se postuló no era la misma. Y José Blanche siempre fue una gente de mucha visión y de mucha claridad. Y él sobre todo también creía mucho en que había que darle oportunidades a otros. José nunca fue muy partidario de las reelecciones. Era algo de lo que siempre hablaba. Yo recuerdo también que cuando hablábamos de política siempre me comentaba cómo el proceso de lo que pasaba en ese momento en el país, de gente que estaba eternamente en los puestos, de alguna manera no ayudaban al fortalecimiento de la democracia. Por eso me pareció tan importante después cuando evolucionamos y cuando se modifica la constitución del país en el año 2010 y se establecen unos límites de 2 periodos. Para el caso, por ejemplo, de las presidenciales, en el Congreso todavía tenemos abierto la posibilidad de que una persona pueda postularse por todo el tiempo que crea, pero José Blanche creía mucho en la renovación. Él siempre predicaba la necesidad de que había que renovar los liderazgos, y siento que
el estar en el Congreso ese periodo cumplió una etapa de la vida en el que digo, bueno, hasta aquí y vuelvo a lo mío. Y lo mío es la gente, lo mío es los trabajadores y estar ahí en San Pedro de Macorís. Para mucha gente, ir a uno de esos espacios constituye un gran privilegio, un gran privilegio. Sin embargo, sabemos que cuando tú vas al Congreso a legislar de manera honesta, como fue José Blanche, cuando tú vas ahí a ostentar una representación digna de quienes te eligieron, hay que saber que lo que eso representa es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio para quienes están en esa labor día a día tan desafiante como lo es el legislar en favor de una provincia, en favor de sectores, legislar en favor de un país. Él desempeñó su función de diputado cumpliendo la tarea de abrir un espacio que nunca habían tenido los trabajadores en esta época post-Trujillo, y que él fue, yo creo que el primer representante de la clase obrera que tuvo participación en el Congreso. Y en ese orden él tenía entonces una significación muy especial, porque era una referencia para el movimiento sindical y lo era también para el movimiento político. Incluso él tenía una buena vocación para aprender, para asistir a los encuentros, para tratar de nutrirse de la orientación política acerca del papel que debíamos desempeñar nosotros, propiciando una organización y consolidando nuestra influencia política en el movimiento obrero. Él fue durante esos años un activista que tenía mucho reconocimiento, y él era un hombre humilde, no era un vanidoso. Con su cargo él no tenía una base como tienen algunos para el figureo, siempre fue un joven humilde. Era un defensor laboral que amaba la naturaleza y gustaba de compartir entre amigos, mostrando siempre su amor al prójimo. José era un hombre que a las 10 de la noche iba una persona a decirle, mira, fulano está mal y no tenemos cómo llevarlo al médico. José se levantaba a las 10, a las 2, a las 1, a las 5 de la mañana, e iba a la casa de esa persona, lo montaba en su vehículo, lo llevaba al hospital, lo dejaba interno y luego regresaba. Si venía una persona y le decía que no tenía la comida, yo al lado de él en su vehículo me decía, mami, dame 500 pesos. Pero yo nada más tengo 500 pesos. Y decía, dame los 500 pesos que yo te los pago luego. Cogía los 500 pesos y se los daba a la persona, toma, cómprale la comida a tus hijos. Igual iba a la nevera y si había un pollo, arroz, y el arroz que hubiera, cogía el pollo, el arroz que hubiera, la habichuela, y se la daba, toma, yo no tengo dinero hoy, coge y dale esta comida a tus hijos. Yo le decía, ¿y qué vamos a comer hoy? Nada, coge una mano de guineo que hay ahí, y hérvela y fríe salami. Tú no tienes, qué sé yo, cuántos años comiendo ya, porque tú no comas hoy. Y yo, wow, me quedaba así, decía, wow, pero es grande. Él trabajaba, iba y cobraba, y si él salía de su trabajo con el sobre en la mano de lo que había cobrado, y venía Roberto y le decía, José, no tengo la leche de mi niño. Y yo decía, ok, toma, compra la leche. José, no tengo esto. Y yo decía, ok, toma. Y cuando llegaba a su casa, el sobre estaba vacío. Él lo había dado todo. Esa era la forma de José. Un hombre de siempre ir adelante, y creo que eso es un legado que tenemos todos sus hijos, sobrinos, nietos. No nos podemos devolver porque eso fue lo que nos enseñó. Fue un hombre siempre muy, muy honesto, muy honesto. Te puedo decir que cuando fue diputado, que le daban la mochila para los estudiantes, los escolares, nunca pudimos conseguir un cuaderno de eso, porque él decía que a nosotros no nos lo iba a dar, porque la gente podía pensar que él se estaba cogiendo eso para dárnoslo a sabiendas de que no lo teníamos, porque no éramos ricos, pero ni mis primos que eran sus hijos, ni nosotros nunca en la vida pudimos escribir en un cuaderno ni con un lápiz de eso. En el año 1992 se casa con la abogada Juana María Núñez Pepén, con quien procreó a Ismael José Gracia Núñez. Para mí, el estudiar medicina, esa fue una de las
de las metas que yo me tracé también. Primero empecé siendo bastante pequeño, yo quiero ser como mi madre, quiero ser abogado, juez, pero luego decidí que básicamente al escuchar las historias de cómo falleció mi padre y otros aspectos, yo decidí irme por la carrera y la rama de la medicina para poder nutrirme más mis conocimientos y evitar que otras personas pasen ese mismo acontecimiento. Fue un hombre apegado a su esposa e hijos. Disfrutaba compartir en familia, inculcando siempre su ejemplo. Me daba muy buenos consejos en el sentido, por ejemplo, de estudia. Hay que estudiar, porque es que si no, nosotros los pobres no tenemos manera de salir como de esto. Entonces siempre que uno estuviera pendiente de estudiar, de hacer algo, de ir a la universidad, de crecer, de que uno se mantuviera en lo correcto. Nunca en la vida mi tío me iba a permitir que yo le puse la mano a nada ajeno ni a ninguno de nosotros. O sea, nosotros no podíamos llegar haciendo la historia, riéndonos de que me encontré este mango y lo traje. Eso no se le puede decir a tío José, porque jamás había que volver a llevar el mango. Siempre le caracterizó el accionar democrático con criterio firme en sus acciones. Admiraba al abogado y expresidente cubano Fidel Castro Ruz y a otros reconocidos líderes socialistas. A pesar de exhibir lineamientos izquierdistas, José Gracia Blanche nunca negó la existencia del Dios creador. Recuerdo de él cuando iba a la iglesia, era una persona bondadosa, le gustaba ayudar al prójimo. En abril del año 1999 se le detectó una complicada enfermedad. Fue operado en mayo de ese mismo año en el Centro Médico de la UCE en Santo Domingo. A partir de junio de ese año comenzó un sinnúmero de viajes a Houston, Texas, donde lo operaron una vez más. Cuando el niño tenía 2 años y pico siguiente, José se le manifestó algo aquí en la cabeza. Yo le vi una vez y dije, wow, tú tienes algo en la cabeza. Y él dijo, ¿qué tengo? Y yo le dije, yo veo algo como rojo, como un círculo rojo. Y él me dijo, él tenía una verruga en este lugar. Fue que yo me di un golpe. Y como él dijo que se dio un golpe, cada vez que íbamos a un médico, estaban investigando el golpe. El golpe no sanaba, la cabeza se le abrió y empezó a botar como si fueran coágulos negros, algo así. Y un doctor que fuimos ahí a la Sabana Larga le dijo, hay que hacerte biopsia de la cabeza. En abril del año 2000 fue internado en Santo Domingo en el Hospital General de la Plaza de la Salud, donde falleció el 11 de junio de ese mismo año. Tío, ¿qué falta tú has hecho? Porque mira el desorden en el que se ha convertido el sindicalismo después que tú no estás. Y haber corrido tanto, y haber sudado tanto, y haber sufrido tanto, y haberte malgastado tanto, y prácticamente haber dejado tu vida, porque él se descuidó demasiado en tema de salud por estar atento al tema del sindicalismo. En el 11 de junio del 2000 se nos cambió la vida. Se nos cambió la vida. Porque yo nunca pensé que mi tío tan jovencito, tan joven, se iba a morir. O sea, uno siempre cree como que la gente se va a morir a los 95 años, no a los 53. Todavía hoy me duele, de verdad, porque siento que si hubiese sido otro tipo de vida, quizá hubiese durado más. No fue así. Pero al quien sea que vaya a ver este documental, piensen que esta es nuestra patria y que si tanta gente ha luchado tanto a través de los años, no podemos en 5, en 6, en 10 años dejar que la patria se pierda. Los maestros que me están viendo, y yo soy maestra, sepan que la educación de la República Dominicana está en la mano de nosotros. No se concentren en el pago de un ministerio, no se concentren en un partido, concéntrense en que 40 niños, de manera antipedagógica o pedagógica, está frente a usted. Pero esos 90 minutos, esos 45 minutos, usted tiene toda la oportunidad de cambiar su pensamiento. Aproveche esa oportunidad
impacte en la vida de esos niños, porque quizá en 30 años volvamos a tener a José Blanche otra vez en las aulas. Él murió con esa conciencia de su tranquilidad. Yo lo recuerdo antes de morir, que vino a verme y me dijo: yo siento que no tengo remedio, pero no tengo angustia por morirme. Yo siento que no tengo remedio, pero tengo una gran confianza en que mi esfuerzo seguirá en manos de otro. Y yo creo que esa convicción que él tenía de lo que hacía y de lo que representaba, también dejó en cierta medida una atmósfera de la que ustedes, consciente o no, son parte. Porque al pensar en darle a él un reconocimiento, están recuperando la significación de su trabajo, que fue mucho más allá de su destino personal. El necesita un espíritu de José Blanche que permita integrar a la clase obrera, dedicarle una atención especial y ponerla como el punto de partida para el trabajo en la región. Ahora más que nunca hacen falta hombres como José Blanche. Ese líder sindical murió de un cáncer angiosarcoma en el cuero cabelludo. Su deceso ocurrió a la edad de 53 años. Al morir, su hijo menor, Ismael José Gracia Núñez, tenía solo 2 años de edad. Sus restos mortales reposan en el viejo cementerio municipal de la calle Francisco Ríos, del sector Villa Providencia de San Pedro de Macorís. Nunca se me olvida esto. Papi me decía, yo cuando me muera lo que te voy a dejar es mi nombre, un buen nombre. Y ahora saber que a papi le pusieron el nombre de él a la calle donde se crió, Villa Magdalena, se llama José Blanche. Eso fue poco tiempo después que murió. Que hay una escuela con su nombre que todavía no la conozco, tengo un anhelo de ir a conocerla. Que hay un barrio con su nombre. O sea, yo no sé si papi sabía que esto iba a pasar. Pero lo que papi sí sabía, él siempre presumió que él iba a morir temprano. Nunca pensó que iba a morir de una enfermedad. Papi siempre pensó que lo iban a matar. Porque muchos amigos de papi lo mataron por la causa que ellos libraban. De hecho, mi nombre, Roberto Amauris, papi me lo puso por 2 amigos. No sé si los dos, uno de ellos lo mataron en la época de los 12 años famoso de Balaguer. Mi nombre es Roberto Amauris. Roberto Figueroa y Amauris Germán Aristi. Fueron 2 luchadores, amigos de papi, que papi siempre me mencionaba. Yo no lo conocí, pero me decía de dónde provenían mis nombres. Y papi y mami me cuenta que en esos 12 años papi escondió personas que
que se buscaban, que pagaban por la cabeza de ellos, y papi tenía que, a veces papi llegó a esconderlo. Gente que mami ni supo que estaban escondidos allí en la casa. José Gracia Blanche vivió durante muchos años en la calle Primera del sector Villa Magdalena de San Pedro de Macorís. La vía que le queda perpendicular a la calle donde él vivió fue rotulada con su nombre el 1 de mayo del año 2001. En el año 2002 adoptó su nombre un proyecto habitacional que cuenta con más de 500 habitantes. También lleva su nombre una escuela de jornada escolar extendida localizada en la calle Eduardo Mañón de la comunidad del Ingenio Santa Fe de San Pedro de Macorís. La escuela José Gracia Blanche abre sus puertas el 30 de septiembre del año 2014. Nosotros nos sentimos muy agraciados en que nuestro centro educativo lleve ese nombre, ya que el nombre que lleva es de mucho valor para nosotros porque es de un hombre luchador. Nosotros cada año, comenzando al inicio del año escolar, en el izamiento de bandera, recalcamos la historia de nuestro centro educativo y la historia de José Gracia Blanche. Y ahí en el proyecto de centro que tenemos en esta escuela también refleja la historia de José Blanche y el por qué la escuela lo lleva. Que tomemos ejemplo de hombres de valor como José Gracia Blanche, ejemplo de la lucha continua que tuvo él, que también en otros sectores puedan también trabajar, que enfoquemos y podamos direccionar a nuestros hijos en la lucha constante para que nuestra comunidad y el país pueda crecer. El terreno de ese plantel escolar fue comprado a una empresa privada, aunque anteriormente era un cañaveral perteneciente al Estado Dominicano. Esa escuela cuenta con 355 estudiantes, además de 48 componentes del personal administrativo, docentes, equipo de gestión y personal de apoyo, sumando 403 estudiantes. Muy agradecido de San Pedro por el honor, la honra que le han dado a mi papá, incluyéndote a ti, Cesareo. Te agradezco por el honor, por honrar a mi papá 22 años después de su muerte con este documental. Yo creo que este documental debe de servirle a la generación que se está levantando de saber que sí, en República Dominicana han habido hombres que no han sido amantes al dinero, a los bienes, a las posiciones y a las posesiones. Y yo creo que el mundo está pegado a eso. Estamos viviendo en una época del materialismo, de cómo me veo y lo que tengo. Y eso no debe ser lo principal. Yo creo que el legado que papi nos dejó es negarnos al egoísmo, es pensar en los demás, es saber que hay alguien cerca de mí que tiene mayor necesidad que yo, de olvidarnos tanto de nuestra necesidad y de pensar en la necesidad de otros, en la necesidad colectiva, que nos amemos, que perdonemos y que trabajemos por el bien completo de San Pedro de Macorís y de la República Dominicana.